Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que amablemente nos sintonicen en este canal. Vamos a estar hablando sobre tópicos agrícolas de manera tal de que podamos aportar ideas para incrementar la producción y la productividad en el cultivo del maíz. Últimamente tenemos información de un ilustre ingeniero mexicano que estuvo trabajando en China y actualmente trabaja en México, obteniendo rendimientos en el cultivo del maíz que son extraordinarios. Todo mundo nos quedamos pensando ¿qué está haciendo este ingeniero de manera tal de que le permite obtener esos rendimientos tan altos? Y analizando y revisando cuál es su secreto, pues resulta que no tiene secreto. Resulta que solamente observa que en todos los pasos en el sistema de producción del cultivo de maíz, él tiene muchísimo cuidado de hacer todos y cada uno de manera óptima. Y aquí precisamente vamos a abordar esos temas, cada uno de los temas que influyen en que podamos obtener excelentes rendimientos en el cultivo del maíz. Continuando con los temas que son decisivos para poder obtener excelentes rendimientos en el cultivo del maíz, nos damos cuenta que en general tenemos que observar la calidad del suelo, la disponibilidad y calidad del agua, la manera de fertilizarnos o nutrir nuestra planta, tener mucho cuidado en tener una buena población, una buena germinación y llegar a cosecha con un buen número de plantas respecto a las que establecimos, respecto a las que cosechamos. Tenemos que tener muchísimo cuidado en el control de plagas y enfermedades, y así como el control de malezas. En esta ocasión vamos a estar hablando principalmente en la nutrición de las plantas, y de manera concreta estaremos hablando en la fertilización. ¿Con qué? Con fertilizantes comerciales. Vamos a tocar ese tema de los fertilizantes comerciales. De manera muy elemental y de forma general, sabemos que todos los organismos que están bien nutridos son organismos que se desarrollan bien y que dan un buen rendimiento en el aspecto físico, en el aspecto de crecimiento, y en el caso del maíz vamos a obtener de un cultivo bien nutrido, vamos a obtener excelentes cosechas en grano y excelente rendimiento en forraje. Tenemos que conocer a ciencia cierta qué elementos nutritivos va a requerir nuestra planta. Y en el caso del maíz, nuestra planta responde muy bien y requiere de nitrógeno, fósforo y potasio como elementos principales que hay que aportarle. También de la misma manera, aunque no en las cantidades que se comparan con los anteriores, pero es necesario proporcionar calcio, magnesio y azufre. Y en cantidades menores, de ciertos gramos por hectárea, tenemos que proporcionar cloro, cobre, fierro, manganeso, molibdeno y otros elementos que también tienen que ser aportados. Estos elementos son esenciales y necesarios para nuestra planta. Ahora, nuestro suelo puede contener la mayoría de ellos. Es necesario que con la práctica nos podamos dar cuenta de ciclo tras ciclo ¿qué está requiriendo nuestra planta? Esto es, nos las vamos a llevar en ensayo en error, pero también tenemos un método más sencillo y más viable si nosotros hacemos un análisis de suelo y nos damos cuenta que nuestro suelo, el grado de fertilidad que puede tener, allí nos va a reportar qué cantidad de materia orgánica tiene, qué cantidad de nitrógeno tiene, qué cantidad de cada uno de los elementos contiene, de manera tal de que nosotros
podamos hacer un buen plan de fertilización y podamos estar subsanando las deficiencias que pueda reportar ese análisis de suelo. A la larga nos va a salir muy beneficioso saber con exactitud qué elementos vamos a estar proporcionando a través de la fertilización a nuestra planta para tener certidumbre y obtener un buen rendimiento en nuestro cultivo. Mencionábamos de los elementos que se requieren aportar a través del fertilizante a nuestro cultivo de maíz para tener buen rendimiento. Es el caso del nitrógeno. El nitrógeno en la planta se va a manifestar con hojas más grandes, más verdes, y además nos va a dar más, en el caso del maíz nos va a dar más granos y nos va a dar más proteína. La ausencia o la poca aplicación de nitrógeno se va a manifestar en un color amarilloso en la planta. En el caso del fósforo se va a manifestar porque nos va a dar raíces más grandes y más profundas. Esto es importante, ya que si nuestro cultivo de maíz tiene buena proporción de fósforo, además de ser un buen nutriente, va a tener raíces muy grandes. Y acordémonos que nuestra planta se alimenta principalmente en el suelo, y entre más raíces más grandes, más fuertes y más profundas tengan, nuestro cultivo va a poder obtener muchísimo más alimentos a través de las raíces. De la misma manera, el fósforo nos va a aportar mucho tallos gruesos, tallos muy resistentes, gruesos, y que nos va a permitir que el canal de absorción o de conducción de las raíces hacia las hojas es a través del tallo, y teniendo tallos más gruesos vamos a tener más flujo de nutrientes del suelo hacia las hojas. También el fósforo nos va a manifestar, el nitrógeno nos produce más número de granos, pero es el fósforo el que va a hacer que lleguemos con esos granos hechos y completos. En una mazorca ya hecha, nos vamos a dar cuenta que tiene hasta el último grano bien cuajado y bien hecho, y su ausencia de fósforo o deficiencia, nos vamos a dar cuenta que solamente va a quedar a 3/4 la formación de granos muy pequeños, y lo demás con granos muy pequeños o nada hechos, o lo que como decimos en el campo, nos van a quedar puros boloncos. Así es que la participación del fósforo es importante. En el caso del potasio, lo hemos denominado como un factor de calidad. También se puede mostrar como un factor hídrico. Esto es, la aportación del fósforo nos va a dar como resultado de que nuestra planta tenga más aguante ante la falta de riego o la falta de lluvia. Nos va a dar el factor de calidad, resistencia a enfermedades. Nos va a dar también un factor de calidad, los frutos más pesados con más concentración de azúcar. Eso es el papel que juegan estos elementos importantes en el cultivo del maíz. De la misma manera, los elementos que se aportan como secundarios o como micros tienen importancia. Es tan grande la importancia que haya la existencia suficiente de cada uno de estos elementos, ya que la ausencia de uno de ellos nos va a limitar la absorción de los otros. Esto es, tenemos que tener la presencia suficiente de cada uno de estos elementos para que los demás hagan su función y cumplan cabalmente con el desarrollo del cultivo, y todos en conjunto y su presencia se pueda llevar a cabo una adecuada síntesis de alimentos que nos va a redundar en unas buenas cosechas, que ese es el objetivo principal de nuestro trabajo. En la nutrición de nuestras plantas, en esta ocasión vamos a hablar del fertilizante comercial. Cuando adquirimos nuestro fertilizante comercial, normalmente viene en sacos de 50 kilos y normalmente viene etiquetado, y en la etiqueta viene impreso 3 números. El primer número significa el contenido porcentual del nitrógeno, el segundo
el contenido porcentual de fósforo y el tercero el contenido porcentual de potasio. Algunos fabricantes tienen el detalle de agregar algunos otros elementos que vienen contenidos en el fertilizante que estamos adquiriendo. Es el caso de la urea. La urea, cuando compramos 100 kilos de urea o 2 sacos de urea, estamos comprando en realidad 46 kilos de nitrógeno. También como ejemplo tenemos el superfosfato de calcio triple. Este saco traerá 00-46 o 44-46, que viene siendo 46 kilogramos de fósforo, de 100 kilos o 2 sacos que compramos de lo que comúnmente llamamos triple, que es superfosfato de calcio triple, 46 kilos es de fósforo. Y en el caso del nitrógeno, que normalmente compramos cloruro de potasio, en 100 kilos de cloruro de potasio que compramos, o 2 sacos, el contenido porcentual viene siendo de 60. Es muy importante conocer estos contenidos, ya que vamos a hacer nosotros nuestro platillo ideal con el cual vamos a nutrir nuestras plantas. Como decíamos, de acuerdo a la experiencia que ya hemos observado, nos vamos a dar cuenta, y conocedores de nuestra tierra, nos vamos a dar cuenta con qué porcentaje o revoltura de fertilizante nuestro cultivo funciona adecuadamente. Ya mencionamos, lo ideal es hacer un análisis de suelo para saber los contenidos que tiene de ciclo a ciclo, los contenidos de nutrientes que tiene nuestro suelo. Y así vamos a poder nosotros aportar qué es lo que verdaderamente y qué cantidades vamos a aportar para que podamos obtener un rendimiento adecuado. Enseguida, y en un cuadro que yo sugiero a ustedes, puedan imprimir la tabla que estamos exhibiendo en los contenidos de cada uno de los nutrientes, para cuando ustedes tengan su análisis de suelo puedan determinar qué cantidad y qué tipo de fertilizante comercial deban de comprar para estar agregando a la mezcla que van ustedes a poner en cada una de las fertilizaciones durante el ciclo de cultivo de su maíz. Claro, otra vez, para que tengan excelente rendimiento. Ya sabemos los contenidos del fertilizante, tenemos la idea de qué fertilizante comprar para preparar nuestra mezcla y aplicarla en algunas etapas de nuestro cultivo de maíz. Los científicos o técnicos que trabajan en el gabinete y en los laboratorios han determinado que para obtener 1 tonelada de grano en el cultivo de maíz es necesario que aportemos aproximadamente 22 unidades o kilos de nitrógeno. Y la cantidad de fósforo requerida por cada tonelada son 4 kilogramos de fósforo u unidades. En el caso del potasio se establece que son 19 unidades por cada tonelada a producir de grano. Y así le estamos presentando a ustedes una tabla de los requerimientos de cada uno de los elementos para producir 1 tonelada de grano en el cultivo del maíz. Es importante que el agricultor que quiera manejar adecuadamente sus mezclas o sus dosis de fertilización tenga a la mano los contenidos porcentuales de cada uno de los fertilizantes comerciales. También de la misma manera es importante que tengan esta tabla de las cantidades de elementos necesarios que se le tienen que aportar al suelo para obtener 1 tonelada de grano de maíz. Es necesario que de nuevo volver al análisis de suelo de manera tal de que sepamos efectivamente si me está pidiendo 22 kilos de nitrógeno
por cada tonelada es importante saber mi tierra con cuántos kilos ya está aportando de manera normal o natural, para que yo le pueda agregar lo que haga falta para rendir esa tonelada. El mismo caso es para el fósforo y el potasio. Se dice que nuestros suelos en México son muy ricos en potasio, y por experiencia, los análisis de suelo que nosotros hemos elaborado desde siempre, nos damos cuenta que sí requiere potasio, aunque no en las cantidades de 19 kilogramos, sino las cantidades nos indican menos, pero sí lo requiere. Ahora, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que si nosotros, nuestra meta de producción son 10 toneladas de cosecha, ya sea en riego o en temporal, nosotros tendríamos que aportar 220 unidades de nitrógeno, nosotros tendríamos que aportar 40 unidades de fósforo y tendríamos que aportar 190 unidades de potasio. Claro, ya dijimos, hacemos el análisis de suelo y seguramente no son esas cantidades, sino van a ser menores, porque claro que nuestro suelo va a contener algunos de ellos. Ahora, es importante que conozcamos estos puntos finos, de manera tal de que estemos agregando también los otros elementos, que sepamos que hagan falta y que se los agreguemos, porque elemento que no existe y elemento que no agreguen, en primer lugar va a ser que nuestra planta no absorba o no se alimente de los elementos que estamos aportando, y que por la falta de uno de ellos, aunque sean micros, no tengamos los rendimientos adecuados, aunque le estemos poniendo de manera exagerada otro. Ahora, ese punto es importante. Muchas veces el agricultor se va por el color de la planta y agrega mucho nitrógeno en exceso. ¿Por qué? Porque su planta presenta un color verde intenso y nos estamos yendo con la finta y creyendo que nuestra planta está bien nutrida, y probablemente tengamos deficiencia de fósforo, tengamos deficiencia de potasio, tengamos deficiencia probablemente de fierro o de cloro, y eso va a mermar nuestros rendimientos en nuestro cultivo. La información que hemos estado manejando hasta ahora, hasta este momento, nos lleva prácticamente a dos conclusiones importantes. La primera, en nuestra práctica profesional nos damos cuenta que el agricultor tiende mucho a comprar las mezclas ya hechas. Normalmente le venden mezclas físicas. Sin embargo, esto se presta, y es el motivo, digamos, principal de esta exposición. Comprar las mezclas nos lleva muchas veces a que nos estén vendiendo contenidos menores a los que estamos pagando. Esto es, compramos las mezclas y no es lo mismo comprar una mezcla con sulfato de amonio que con urea, o comprar una mezcla que lleve superfosfato de calcio simple a que lleve superfosfato de calcio triple. Y allí es donde las personas que nos venden el fertilizante pues prácticamente llevan su utilidad. Claro, no dudo que haya comerciantes de fertilizante que manejen adecuadamente su negocio y que le vendan al agricultor lo que les está pidiendo, pero para mayor seguridad, ya una vez conociendo las necesidades de nuestro cultivo, ya una vez conociendo cuántas unidades requiere nuestra planta para darnos una tonelada de grano, y ya conociendo los contenidos porcentuales de cada uno de los fertilizantes, es relativamente fácil hacer nuestras mezclas. Y si compramos nosotros los fertilizantes que vamos ocupando y nosotros hacemos las revolturas o las mezclas, vamos a tener la seguridad de que sí le vamos a aportar las cantidades que se requieren. Porque, insisto, si compramos sulfato de amonio, no es el mismo contenido porcentual que si compráramos urea. Entonces vamos a aplicar
las cantidades que se requiere, vamos a aplicar los contenidos que nos está pidiendo en el análisis de suelo, y seguramente que de esa manera vamos a obtener mejores resultados, vamos a ahorrar dinero, vamos a tener la seguridad de lo que estamos haciendo, y va a ser un factor que nos va a llevar a administrar adecuadamente nuestro recurso dinero, nuestro recurso fertilizante, nuestro recurso trabajo, y nos va a llevar a obtener de verdad excelentes resultados. Ya conocimos qué elementos requiere nuestro cultivo de maíz, ya conocimos qué funciones hace cada uno de estos en el cultivo del maíz, ya conocimos la concentración porcentual que traen los fertilizantes comerciales. Ahora es importante saber en qué momento aplicar estos fertilizantes. En el caso del nitrógeno, que viene como urea, como sulfato de amonio, como amoníaco y otros, nos damos cuenta que el nitrógeno es muy movible, se disuelve muy pronto. Su fuerza tenemos que aprovecharla, o su capacidad de disolverse la tenemos que aprovechar adecuadamente. Tenemos que repartir la cantidad de nitrógeno que requiere nuestro cultivo en 3 o 4 aplicaciones. Y en el caso del fósforo y potasio, no son tan móviles, no se disuelven fácilmente. Por eso lo tenemos que aplicar en una sola exhibición, normalmente en la siembra. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar todo el fósforo y todo el potasio que requiera nuestro maíz durante todo el ciclo. Y en el caso del fertilizante nitrogenado, aplicaremos entre un 20 o 25% a la siembra. Es importante aplicarlo, pero no en cantidades excesivas, sino lo que requiera solamente nuestra planta. Entre los 45 y 55 días de germinado nuestro maíz, si nosotros nos diéramos a la tarea de arrancar una planta y de finamente irle quitando las hojas hasta llegar a encontrar un tronquito de esta manera en esas fechas, nos vamos a encontrar que ya tiene lo que nosotros llamamos como jilote, ya lo tiene allí. Allí es importante que nuestra planta tenga suficiente nitrógeno. Ya que el fósforo y el potasio ya lo tiene, allí es importante que tenga prácticamente la mayoría de la fuerza de nitrógeno que va a nutrir nuestra planta. Otro momento importante es en el caso de cuando viene la inflorescencia, esto es, que ya está giloteando o que ya está parando oreja, decimos en el centro de la República. Allí es importante aplicar otra vez entre 20, 25, 30% de fertilizante. En el caso de la aplicación del reabone, que llevamos entre 40 y 55 días, tenemos que recomendar que tapemos el fertilizante, que lo vayamos aplicando y que lo vayamos tapando. Es importante que en ese momento esté lloviendo, haya humedad en el suelo, o bien que podamos aplicar un riego inmediatamente, porque entre más tiempo pase el fertilizante sin humedad, le vamos a dar oportunidad a que se pierda mucho y que no sea aprovechable. Y en el caso de la tercera aplicación, que viene siendo en el giloteo, no tenemos muchos problemas porque prácticamente en esa fecha ya se establece el temporal. Es importante entonces hacer las aplicaciones. Como pudieron ustedes observar, el tema es relativamente sencillo. Sin embargo, por su sencillez tenemos que tener mucho cuidado en conocer y llevar a cabo adecuadamente cada uno de los pasos para la nutrición de nuestra planta con el fertilizante comercial. Dejamos nuestro teléfono para que a través de llamadas o de WhatsApp, mensajes, podamos estar intercambiando información. Yo estoy a sus órdenes. El siguiente tema vamos a estar hablando de la población o de cantidad de plantas por hectárea,
y así seguiremos tocando cada uno de los temas que influyen en el rendimiento del maíz. Pues se acostumbra a decir que hay que tocar la campanita para poder suscribirse y estar al pendiente de lo que vamos a estar tratando en los siguientes videos. No como que tengamos nosotros el conocimiento absoluto, porque no lo tenemos, pero sí en un afán de tener un intercambio de experiencias y de tratar de aportar lo que nuestra vida profesional nos ha dado en más de 30 años en el campo. Gracias.